Sí. Muy buenos días, 9 de la mañana, 1 minuto. Su servidora Maureen Patricia Rodríguez Salguero, muy contenta de iniciar mañana de lunes. Estamos empezando la semanita laboral y si me oyen un poquitico afectada la voz es porque no paré de gritar en todo el fin de semana. Y nada que ver con fútbol, ni mucho menos, sino porque este fin de semana inició una copa de triatlón allá en Punta Arenas y bueno, les voy a contar con mucho orgullo que mi hija menor participa en triatlón ya desde un par de añitos y acaba de cambiar de categoría y me he pegado una desgalillada apoyando, la verdad que vale mucho la pena. Yo no sé si en su familia hay personas que practiquen algún tipo de deporte, pero yo estoy segura que si se trata de su hijo o su hija, probablemente usted entiende perfectamente a lo que yo me refiero, así que muy contenta de compartirles que este es un país donde la práctica de los deportes sigue siendo pues algo de mucho interés para muchísimas personas. Solamente ayer habían convocadas desde los más chiquiticos hasta los más viejitos, como de 80 y tantos, 450 personas dedicadas al triatlón, así que de verdad nos enorgullece mucho poder compartir eso, por supuesto lo que respecta a mi caso particular, pero sé que hay muchas personas que se ven beneficiadas por la misma causa, por la misma situación. Bueno, y justamente porque es un programa de salud y justamente porque es un programa dedicado a que las personas tengan calidad de vida, es que se desarrollan en las diferentes especialidades temas de sumo interés, principalmente cuando lo que estamos es tratando de ayudarles en sus situaciones particulares de salud. Y yo no sé cómo estará usted con respecto a este tema, pero a mí me parece que va a ser de mucho provecho el tema de las arritmias cardíacas, el tema de las palpitaciones, eso que uno dice que es raro, y verán que de vez en cuando, y cuando menos me doy cuenta, siento como que se me alteró el ritmo del corazón y eso me asusta y probablemente hace que me asuste un poquitico más y entonces por ende se incremente las palpitaciones y demás. O las percibo mucho más. Puede ser que normalmente no nos damos cuenta ni a qué ritmo va nuestro corazón, pero de pronto empezamos a sentir el corazón latiendo más fuerte y nos percatamos y eso nos puede asustar. Bueno, ¿en qué consiste eso? Vamos a tener con nosotros al doctor Rojas Uramuno, como usted ya sabe, el doctor es médico internista y se hace cargo de esta primera parte. Doctorcito, ¿cómo le va? Buenos días, Mauri. Muy buenos días. Estoy bien con el audio aquí. Sí, porque este no tiene botón, ¿verdad? Nos escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, hablar de palpitaciones es un tema muy interesante, es un tema que es frecuente, es parte de la consulta diaria. La mayor parte de los médicos generales, internistas y cardiólogos son consultados por la sensación de palpitaciones. Y entonces, pues vamos a hablar un poquito de esto. Hay dos cosas que son básicas, pero a su vez son imperceptibles para nosotros. Uno de ellos es la respiración. Nosotros respiramos y no nos damos cuenta. En el momento en que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para respirar, empezamos con una sensación de angustia, porque este mecanismo inconsciente de la respiración, cuando ya tenemos que hacer nosotros el esfuerzo, pensar que tenemos que expandir el tórax, que tenemos que meter aire, genera angustia y una sensación de miedo, de que me estoy ahogando, algo está pasando, mi respiración no es fluida e inconsciente como siempre. Y la otra es los latidos cardíacos, que nosotros obviamente no controlamos y que no percibimos. Si nosotros calculamos que nuestro corazón como promedio late 80 veces por minuto en reposo, en niños más, y durante la actividad física más, pues cuando nosotros multiplicamos 80 latidos por minuto, resulta que en 24 horas tenemos un montón de latidos. Hijo de Dios, sí. Tenemos casi como 2000 latidos como promedio, ¿verdad? En el momento en que nosotros empezamos a sentir que este corazón late, sea más vigorosamente o en forma irregular, empieza una sensación también de angustia. ¿Qué estará pasando conmigo? Fisiológicamente, quiere decir normalmente, experimentamos la sensación de palpitaciones cuando hacemos actividad física, sentimos que el corazón se nos va a salir. Cuando nos llevamos un susto, sentimos la sensación de palpitaciones. O cuando tomamos algunos medicamentos para otra cosa, podemos sentir nuestras palpitaciones. Es el ejemplo típico, por ejemplo, de los asmáticos cuando toman salbutamol u otros medicamentos. Bueno, los latidos cardíacos se originan en un sistema cardíaco eléctrico independiente, interesantísimo porque
en la parte de arriba del corazón, en la parte derecha del corazón, lo que se llama la aurícula derecha, que es la cavidad de arriba a la derecha del corazón, tenemos un marcapaso natural. Este marcapaso natural es como una batería que está produciendo chispitas, descargas a cierta frecuencia. Y esta chispita, este inicio de actividad eléctrica, se transmite al resto del corazón por medio de un sistema nervioso eléctrico muy específico. Y esto es una cuestión de segundos. Desde que empieza la chispita, se pasa ¿cómo se llama? A una parte inferior que está entre la aurícula y el ventrículo, y después posteriormente en dos ramas grandes que originan eventualmente la contracción cardíaca. Y este mecanismo eléctrico puede ser afectado por múltiples causas. Podemos tener simplemente que este marcapaso natural se vea acelerado, como mencionamos, en situaciones fisiológicas como el ejercicio, como el susto, como el miedo, como los medicamentos, así como pueden surgir inclusive otros marcapasos u otros puntos en el corazón que también empiezan a producir actividad eléctrica. Por decirlo así, se alzó un grupo en rebeldía en la parte X del corazón y empieza también a producir actividad eléctrica. Y cuando tenemos actividad eléctrica en otros puntos, podemos empezar a presentar latidos cardíacos anormales. Estos se llaman extrasístoles. Sístole es la contracción ventricular, la contracción del corazón. Extra quiere decir que está fuera del patrón normal de latidos cardíacos de la persona. Y nosotros podemos tener extrasístoles de una gran variedad. Podemos tener latidos cardíacos anormales de la parte de arriba del corazón, que se llaman extrasístoles supraventriculares, o sea, arriba de los ventrículos. Extrasístoles originados en la parte de abajo, o sea, en los ventrículos, se llaman extrasístoles ventriculares. Podemos tener extrasístoles aisladas, un latido aislado y el paciente recupera su latido cardíaco normal. Podemos tener endupletas, 2 latidos cardíacos anormales y luego recupera, tripletas o inclusive bigeminismo. Bigeminismo en medicina quiere decir un latido cardíaco anormal, uno bueno, uno malo, uno bueno, eso es catastrófico. Y podemos tener lo peor de lo peor, una fibrilación, podemos tener fibrilaciones auriculares. Recordemos que las aurículas son las cámaras de arriba del corazón, que son cámaras pequeñas, generalmente cámaras de paso. La sangre entra ahí y posteriormente a través de las válvulas pasa a los ventrículos, que ya son cámaras de capacitancia, se llenan más y se contraen y son más importantes desde el punto de vista contráctil que las aurículas, y son las que se encargan de enviar sangre a pulmón o a los diversos tejidos, ya sea el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Y entonces, cuando tenemos un palomilleo, una fibrilación arriba en las aurículas, tenemos una fibrilación auricular. Ve que interesante, la fibrilación auricular, hay fibrilación auricular aguda, la que empezó de un momento a otro, que puede asociarse a otras enfermedades, inclusive una fibrilación. A veces podemos pensar que una persona tiene un problema netamente cardíaco y resulta que una fibrilación que es como un palomilleo de las aurículas que están contrayéndose en forma acelerada y no adecuada, puede ser secundario a un hipertiroidismo o un exceso de producción de hormona tiroidea, y en ese caso el pobre corazón es una víctima inocente del exceso de producción de hormona tiroidea. Pero que a su vez este palomilleo, vean qué interesante, este palomilleo en la parte de arriba del corazón puede originar embolismos pulmonares, porque se va un coagulito de sangre a pulmón, y eso es uno de los problemas grandes de las fibrilaciones auriculares agudas, y por eso es que el paciente hay que anticoagularlo, a diferencia de la fibrilación auricular crónica. Pero también podemos tener fibrilaciones en la parte de abajo del corazón, que se llaman fibrilación ventricular, que es una catástrofe, es una emergencia, porque la fibrilación ventricular, que es cuando los ventrículos caen en una contracción rápida, frecuente y no adecuada, porque no hay una adecuada contracción, simplemente el corazón cae en un ritmo caótico, en un palomilleo, para que la gente se imagine algo, empieza a moverse en forma rápida, pero no ejerce una contracción adecuada. Esta fibrilación ventricular se considera la antesala de un gran porcentaje de muertes cardíacas súbitas.
Latidos cardíacos anormales pueden aparecer en un corazón normal. El hecho de que una persona tenga una extrasístole aislada, sea auricular o ventricular, no necesariamente quiere decir que su corazón esté malo, que esté enfermo, pero obviamente obliga a que sea estudiado, y hay que estudiarlo minuciosamente. Cuando el paciente se queja de que siente palpitaciones, hay que estudiarlo siempre. No podemos decir que es un paciente que es por angustia, que es por ansiedad. Ese es el último diagnóstico al que deberíamos llegar. Hay que ver la capacidad de contracción cardíaca, hay que ver si tenemos alguna alteración en el sistema de conducción cardíaca, sea hacia la bradiarritmia, o sea, hacia la frecuencia cardíaca lenta, o hacia la taquiarritmia, la frecuencia cardíaca rápida. Un paciente que tiene un bloqueo en su sistema cardíaco de conducción, recordemos que dijimos que hay un marcapaso, un punto que descarga a cierta frecuencia y que esta actividad eléctrica se transmite al resto del corazón. Si alguna de estas fibras está cortada y no hay una transmisión adecuada de la aurícula a los ventrículos, se disocian, se separan, por decirlo así, las aurículas de los ventrículos. Esto es lo que se llama un bloqueo cardíaco aurículo-ventricular, y hay de diversos grados. Un bloqueo cardíaco de tercer grado, que es el más grande, obliga indudablemente a colocar un marcapaso, porque la frecuencia cardíaca ventricular se viene al suelo. Recordemos lo que dijimos, que uno podría hablar metafóricamente de un corazón derecho y un corazón izquierdo, pero también uno podría hablar de un corazón superior y un corazón inferior, un corazón auricular y un corazón ventricular. Las aurículas laten a cierta frecuencia y deben de tener una relación 1 a 1 con los ventrículos. La sangre entra a las aurículas, pasa por sus válvulas, llega a los ventrículos, que dijimos son cavidades de capacitancia, se llenan y que se contraen, y son las que envían sangre, sea a pulmones para que la sangre sea oxigenada, o a los diversos tejidos cuando ya es sangre oxigenada. Si en un momento dado se separan una de la otra, tenemos un bloqueo, como dije al principio, aurículo-ventricular. Y entonces puede ser que la aurícula continúe latiendo a una frecuencia determinada, puede ser de 60, 50, pero el ventrículo, como no están separados, no le llega actividad eléctrica tan frecuentemente, una frecuencia cardíaca ventricular puede caer a 30, a 20 o a 19. Es decir, en vez de tener 80 latidos por minuto, que son suficientes en reposo para enviar sangre al cerebro, al corazón, al riñón y a todos nuestros órganos, de un momento a otro late 20 o 19 veces, y esto hace que haya menor flujo a los diversos órganos, entre ellos el mismo cerebro, y una de las manifestaciones de un bloqueo puede ser la pérdida de conciencia. Por eso es que, como comercial, todo paciente que pierde la conciencia, aunque ya haya revertido su episodio, siempre hay que estudiarlo también desde el punto de vista cardiológico, a ver si no tendrá un bloqueo cardíaco. Y la misma historia, también el paciente, como no tiene una contractibilidad adecuada, porque es menos frecuente su contracción, también la presión arterial puede disminuir. Entonces tendríamos frecuencia cardíaca baja, presión arterial baja y menos flujo sanguíneo a los diversos órganos. Doctor, qué interesante, porque de todo lo que usted ha mencionado hay muchas cosas que podrían confundir a la población, ¿verdad? La gente dice, pierdo la conciencia, y a la primera que le echan la culpa es al azúcar, ¿verdad? Esa es la tendencia, no a la presión arterial producida por algún problema en el funcionamiento del corazón. Y la gente dice, si yo padezco de presión baja, seguramente es que se me bajó un poquitico más, ¿verdad? La gente dice, padezco de, y se acostumbran. Y también, usted hace mención a lo que tiene que ver con las palpitaciones por minuto, pero sí sabemos también, doctor, que hay muchas personas que desarrollan menos palpitaciones porque llevan una vida deportiva importante, ¿verdad? O las personas que tienen más palpitaciones porque tal vez están en un estado sedentario, ¿verdad? O sea, también hay que entender cuál es mi realidad en cuanto a actividad física para entender el número de palpitaciones por minuto normal, que es un caso individual. Indudablemente uno tiene que analizar el contexto, eso es perfecto lo que estás diciendo. No es lo mismo un niño que un adulto mayor, no es lo mismo una persona que hace actividad física frecuente que una persona que es sedentaria. Una persona sedentaria se corre 100 metros y el corazoncito anda a 180, 200 porque apenas no está acostumbrada a hacer actividad física.
Los corazones inducidos por ejercicio, usualmente son corazones vigorosos que se requieren menos contracciones por minuto, son contracciones más vigorosas, y esta gente baja su frecuencia cardíaca por actividad física, y podemos ver pacientes con 40 y resto de frecuencia cardíaca, pero con latidos completamente normales. Cuando uno hace un electrocardiograma, ve la morfología, es decir, la forma de las ondas, y uno ve que las ondas son completamente normales, nada más que las personas son más lentas. ¿Por qué? Porque su contracción es más vigorosa, no necesita contraerse rápidamente, y esto es parte de la inducción que ejerce el ejercicio. Pero, y aquí como comercial, esto es lo que la gente monitoriza con los llamados Polar, ¿verdad? Que yo siempre insisto y vuelvo a tirar el comercial. Los Polar dan una información parcial, no le dice textualmente cuál es el estado de su corazón, y mucha gente se confía a este tipo de monitores para hacer actividad física. Lo único que le dice llanamente es el grado de respuestas de su corazón ante la actividad física. Pero una persona puede tener una buena frecuencia cardíaca esperable para su tipo de actividad física. Dígame, mire, yo llego a 120 con 10 kilómetros, por ejemplo. Eso, yo estoy muy contento. Sí, ¿cómo está la presión arterial? Yo tengo en este momento un mega maratonista por ahí, y está haciendo hipertensión arterial, y si usted le mide la presión, la frecuencia cardíaca es la normal o esperable para su tipo de actividad física, pero está desarrollando hipertensión arterial, y esto no lo miden estos aparatitos. Una persona puede ir corriendo y tener 220, 130 de presión arterial, que es la antesala de un infarto o una muerte cardíaca súbita, y no se ha dado cuenta porque ha confiado todo a su monitor de frecuencia cardíaca. Gracias por la aclaración, doctor. Es importante que lo diga así como es. La verdad es que no hay otra forma de ilustrar esto que el doctor nos ha compartido. Vamos a hacer una pausa comercial, pero las consultas que ya ingresaron vía Facebook les vamos a dar lectura antes de que piensen que no las hemos anotado. Vamos a ver, dice por acá: buenos días, muchas bendiciones para esta semana. Gracias, doña Socorro. Doctor, mi padre tiene insuficiencia renal crónica con un funcionamiento de un 11%. Él, milagrosamente, tiene una vida muy normal. Eso sí, se cansa muchísimo para caminar. Me preocupa que está demasiado inflamado. Se ha tenido que comprar ropa nueva porque la que tiene no le queda. La carita, las manos y sobre todo los pies están muy inflamados. ¿A qué se debe esta inflamación en relación con esta enfermedad? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué se puede hacer? El nefrólogo le recetó 2 furosemida y me di cuenta que solo estaba tomándose una. Gracias. Alex, buenos días, Maureen y doctor. ¿A qué se debe cuando uno muy de vez en cuando respira profundamente y siente como una punzada en el corazón? Gracias a todos por escribir. Recuerde que también puede preguntar al 905-222-0000, que con mucho gusto vamos a estar atentos de recibir sus llamaditas. Ya veremos. Llámenos. Estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana. Vamos con el programa de Mañana con Monumental, iba a decir con el partido. Vamos a continuar con el programa. ¿Usted juega, doctor? ¿Fútbol? Sí. Soy estorbante izquierdo o aguatero derecho también. Doña Virginia, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Ah, qué ¿Vio bueno. las posiciones de fútbol del doctor? Ah, sí. Estorbante izquierdo, dice. Y aguatero derecho. Y aguatero derecho. Qué bueno. ¿En qué le podemos servir, doña Virginia? Ya, son 2 preguntitas. Una para el doctor. Una es que un electro que le salió a mi esposo dice anormal, eje izquierdo desviado. Y la otra es que yo salí con un ultrasonido que me hicieron y el corazón crecido y la presión siempre tengo que estar tomando medicamento, digamos, en la mañana y en la noche. Y pero no me volvieron a hacer ultrasonido ni nada más. Marina, ese corazón crecido fue por ultrasonido. Ajá, sí. Ok. Está bien. Sí. Gracias, doña Virginia. Vamos a dejar anotadito lo que nos indicó para atender también a Leticia. ¿Cómo me le va? ¿Bien ustedes? Bien, gracias a Dios. Quería hacer una consultita al doctor.
Quisiera preguntarle, doctor, es que hace de un tiempo para acá tengo como una dificultad para respirar. Me cuesta mucho respirar y tragar al mismo tiempo. El doctor me mandó un examen de tiroides y salió bien, pero yo le digo a él que siempre como que trato de llenar los pulmones de aire y no puedo. Y entonces me hiperventilo y siento como que me estoy ahogando y me dan esas palpitaciones que dice usted. Lo único que me mandan es Sulindaco y difedramina. Y y no me ha hecho nada. Fui a la farmacia y la doctora ahí me mandó un Pulmovital y unas dexametasona, y yo siento que con eso pues he mejorado, pero quisiera su opinión, por favor. Gracias, Leticia, usted también por llamarnos. Una llamadita más. Con muchísimo gusto atendemos a Maribel. ¿Cómo me le va? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Mire, para hacerle una consultita al doctor. Adelante. Vea, es que yo tengo un hijo de 16 años. Él hace unos días estaba sentado aquí en la sala y donde él se levantó, me dice, mami, vea mi corazón. Estaba palpitando fuertísimo. Dice que le pasa frecuentemente. Ya le hicieron un electro y salió bien. Entonces, yo no sé qué más hacerle, ¿verdad? Para saber qué será lo que tiene. Con mucho gusto. Ya casi me le contestan, doña Maribel. Sí podemos dar un par de respuestitas, ¿verdad, doctor? Cuando guste. Déjeme ver, echemos para atrás. ¿Dónde estábamos? Bueno, ok. La primera es la señora que nos habló de la insuficiencia renal, ¿verdad? Ok, los riñones, y esto es todo un programa, lo que podríamos hablar de insuficiencia renal. Hay múltiples causas para que los riñones fallen. Enfermedades metabólicas como la diabetes mal controlada, problemas de carácter circulatorio, problemas trombóticos, medicamentos tóxicos, etcétera, infecciones pueden hacer que el riñón falle. Podemos tener fallo renal agudo, que es lo que podemos ver en pacientes, por ejemplo, que se han deshidratado, que han perdido líquido por una quemadura extrema, por vómitos, por diarrea, por pérdida de volumen de cualquier índole. Podemos tener un fallo renal agudo que es fácilmente compensable. Pero cuando ya el riñón es sometido a alguna enfermedad crónica como las que mencionamos, o ha habido algún tóxico o alguna cosa que lesionó lamentablemente el riñón, la capacidad de filtro se viene abajo, y esta capacidad de filtro es fundamental porque un gran porcentaje de tóxicos, para que la gente entienda, tóxicos de sangre, son eliminados por el riñón. La verdadera manera de medir la capacidad de filtro del riñón es por una orina de 24 horas. No necesariamente es el examen de sangre donde uno mide creatinina y nitrógeno ureico, sino que en una orina de 24 horas uno puede medir muchas cosas. Puede medir el volumen, cuánta orina está eliminando una persona en 24 horas. Mínimo debería eliminar 30 mililitros por hora, es decir, que mínimo debería eliminar 720 mililitros en un día. Y obviamente si está eliminando menos, pues la persona también puede empezar a hincharse y acumular líquido a todo nivel, miembros inferiores, abdomen, pulmón, etcétera, y de ahí la utilidad de los diuréticos. La otra es que puede medir la pérdida de proteínas. Recordemos que las proteínas son moléculas grandes que no deben aparecer en orina. Si nos imaginamos el riñón como una especie de sedazo, en este sedazo, cuando estamos colando arena, pues las piedras quedan arriba y abajo aparece la arena. Si las piedras empiezan a aparecer en el colado es porque el sedazo tiene huecos. Bueno, lo mismo pasa en un riñón. Podemos ver si estas proteínas, que son macromoléculas, empiezan a aparecer en orina, porque entonces quiere decir que tenemos un problema en serio, una filtración a nivel del riñón. Y la otra es el aclaramiento, que es la capacidad de filtro del riñón por minuto. Y normalmente el riñón debería filtrar, ven qué interesante, el riñón debería filtrar entre 100 y 150 mililitros cada minuto. Eso es lo que pasa por el riñón, y el riñón está filtrándolo. 100 a 150, estamos hablando de entre 3 y 5 onzas cada minuto pasa por los riñones y son filtrados, ¿verdad? Si nos dice que esa capacidad de filtración está en un 11%,
pues tenemos un daño seriosísimo a ese riñón. Y dependiendo del compromiso, del contexto, de la edad, de las enfermedades que tenga el paciente, obviamente el nefrólogo definirá la conducta a seguir. Si es de manejo médico, compensando todas las alteraciones que se derivan de la insuficiencia renal, o si es un paciente candidato ya por tanto compromiso del riñón a un trasplante renal. Si no es tributario, la insuficiencia renal, lo voy a poner así a grandes rasgos, produce varias cosas, bueno, un montón de cosas, pero a grandes rasgos, típicamente el paciente con insuficiencia renal crónica se anemiza, cursan con anemias severas que no corrigen con absolutamente nada. Usted les puede dar todo el hierro del mundo que siguen anémicos, los transfunde y mejoran transitoriamente y luego vuelven a seguir anémicos. Y también la transfusión no es tan fácil de hacerla porque como no lo van a manejar bien los volúmenes, cuando uno les mete sangre también los puede encharcar. El momento idóneo para transfundir un paciente renal crónico es cuando están en la diálisis, porque en diálisis uno puede jugar con los volúmenes y puede hacer que lo pueda uno transfundir y no se encharque es acumular líquido a diversos niveles, entre ellos los pulmones. Entonces típicamente cursan con anemia, típicamente cursan con calcio bajo, y de ahí vienen un montón de alteraciones por tener calcio bajo, entre ellos inclusive contracturas musculares, trastornos en la conducción cardíaca, trastornos en el movimiento intestinal, porque el calcio es fundamental para todo eso. Y el paciente puede ser inclusive tetania hipocalcémica, que es contractura de los músculos porque el calcio se vino abajo, y como decía al principio, el calcio típicamente se baja en los pacientes renales crónicos. Tienden a tener también toxicidad por fósforo, elevan el fósforo, y el fósforo también tiene un montón de efectos nocivos en el organismo, y hay que contrarrestarlo con medicamentos a base de aluminio. Típicamente elevan el ácido úrico, y no infrecuentemente un paciente con insuficiencia renal crónica hace o piedras en los riñones por ácido úrico, o crisis gotosas por depósito de cristales de ácido úrico a diversos niveles. Entonces vemos que la insuficiencia renal no solamente es disminución en la filtración y acúmulo de tóxicos en sangre, sino anemia, bajo calcio, elevación de fósforo, y otra cosa interesante, empiezan a elevar potasio, hacen hipercalemia, se dice en medicina, y el potasio elevado es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando el potasio se sube puede hacer paro cardíaco en diástole. Diástole es la etapa de llenado del corazón, y cuando el corazón se llena, si tenemos hipercalemia, potasio elevado, podemos hacer paro cardíaco en esa etapa. Y también se favorecen arritmias cardíacas. Así que el manejo de un paciente con insuficiencia renal crónica es muy meticuloso, hay que ser muy detallista en un montón de cosas, debe estar en manos de un internista, de un nefrólogo, porque son múltiples detalles y que lamentablemente son manejo conservador para compensar lo que ya el riñón dejó de hacer. Ahora, doctorcito, todas las dos furosemida que debería estar tomando, que solo se está tomando una, es prácticamente... Bueno, insuficiente para... El paciente con insuficiencia renal crónica, como decía al principio, tiende a tener acúmulo de líquido a todo nivel, entre ellos pulmón, derrames pleurales se llama. Eso es lo que lo tiene hinchadito. Sí, y se hincha a nivel de abdomen, tienden a hacer ascitis, agua dentro de la pancita, e hinchazón también a nivel de miembros inferiores. El uso de furosemidas para quitar toda esta precarga, toda esta sobrecarga de volumen a su corazón y a su organismo. Pero a su vez, los diuréticos uno no los puede usar así indiscriminadamente, porque usualmente en el paciente renal crónico uno tiene que usar dosis mucho más altas que en un paciente normal, en un paciente hipertenso. El paciente ya renal es diferente, pero también los diuréticos no están exentos de efectos secundarios. Podemos pasar de tener un potasio muy alto a tener un potasio muy, muy bajo, que también es peligroso para el paciente. Podemos bajar también el sodio. Cuando no estamos controlando meticulosamente los niveles de sodio, pues resulta que un paciente que estamos tratando de deshincharlo, por decirlo así, si le bajamos mucho el sodio, sobre todo en el adulto mayor, tiende a producir hiponatremia, que es disminución de los niveles de sodio, y esto puede dar diversos grados de letargia, disminución del estado de alerta, y puede llegar inclusive a convulsionar o a caer en coma. Por eso es que cuando uno usa diuréticos en un renal crónico o en un adulto mayor, hay que hacerle hablando de fútbol, hay que hacer un marcaje de presión y estar controlando meticulosa, pero así obsesivamente, el sodio, el potasio, la función renal y todo el contexto del paciente. Vamos a hacer la pausa comercial. Sabemos que tenemos bastantes consultitas pendientes, pero ya casi venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya
regresamos con De Mañana con Monumental. Lo mío no es depresión. Reconozco que me cuesta trabajo dormir, que estoy nerviosa, tensa, irritable, pero tanto así como deprimida, pues no. Dalai es un producto de origen natural para la tensión nerviosa, irritabilidad y dificultad para conciliar el sueño. Dalai. Duermes bien y vives bien. Enoma Lab. Escucha, es la música que vive dentro de ti, que está en tu mente. La sientes, la vives y ahora también la puedes ver. Los nuevos clásicos que marcaron y seguirán marcando toda una generación en Best TV. Todos los sábados en CDR Canal 2, la imagen de la radio. Y ahora nos puede ver porque la radio se hizo imagen. CDR Canal 2, la imagen de la radio. Sintonícenos en Canal 2 de Cablevisión. TTOnline.com es la nueva tienda de contenidos digitales en Costa Rica, donde podés navegar, comprar y descargar todo lo que estás buscando. Con un solo clic encontrarás la música y videos de tus artistas favoritos. Ingresa ya a TTOnline.com y viví esta experiencia. Disfruta escuchando y viendo todos sus programas favoritos en CDR Canal 2. Opinión y actualidad con la periodista Amelia Rueda en Nuestra Voz. Pase las mañanas con nosotros. Ría con Pelando el Ojo. Infórmese primero y mejor con Noticias Reloj. Esto es Noticias Reloj. Viva la pasión del fútbol con Deportes Monumental. CDR Canal 2, la imagen de la radio. Solicítenos a su operador de cable local. De lunes a viernes, en CDR Canal 2, no se pierda. A las 7 de la noche, Así es la cosa. Y a las 7:30, Hablemos del Deporte. CDR Canal 2, la imagen de la radio. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. www.cdr.cr. Las mejores radios online. Con lo mejor de la música. En un solo sitio. www.cdr.cr. Todo a un clic. Emisoras que conectan tus sentidos. www.cdr.cr. Dylan Papi junto a Lenny y queremos invitarlos a comprar toda nuestra música por ttonline.com. Es tu tienda de contenidos digitales, ok. Dylan Papi junto a Lenny, pura vida. Continuamos con todavía algunas consultitas de las que ingresaron vía telefónica. Vamos con Alex. No, vía telefónica no, nos queda todavía la de Alex, que nos pregunta que a qué se debe cuando uno muy de vez en cuando respira profundamente y siente como una punzada en el corazón. Una cosa interesante es que no todo lo que uno siente en el pecho o en el tórax es el corazón, y no siempre que es el corazón va a doler en el pecho. El corazón es un órgano tridimensional, tiene adelante, atrás, arriba y abajo. La cara de abajo del corazón, que se llama cara diafragmática, porque está en contacto con un músculo que se llama diafragma, que es el que separa las vísceras torácicas de las vísceras abdominales. Cuando tenemos problemas de irrigación coronaria de cara diafragmática, o un infarto de cara diafragmática,
probablemente el paciente no se queje de dolor torácico, sino que se queje de dolor en la boca del estómago, asociado a náuseas y sudoración. Y qué interesante, alguien abre la boca del estómago, tiene náuseas, tiene sudoración, lo primero que van a decir es tómese un antiácido porque lo que tenés es una pega o tenés una gastritis. Todo paciente que le duele la boca del estómago, que tiene náuseas, que tiene sudoración, sensación de mareos, hágase un electro, puede ser la cara diafragmática del corazón. Entonces volvemos a lo mismo, no siempre que es el corazón duele en el pecho, y al revés, no siempre que duele el pecho es el corazón. Un paciente sano que cuando respira y profundamente lo que siente tal vez es una punzada, y es específicamente al respirar profundo, muy probablemente no sea su corazoncito, probablemente sea algo de las estructuras del tórax, que puede ser cartílagos, que puede ser músculo, una osteocondritis, que es una inflamación de los cartílagos costales, y cuando respira estira los cartílagos y le genera dolor. Conste, esto es una guía, siempre debe ir al médico primero para ver si esto que yo le estoy orientando es así o no es así. Pero muy probablemente sea una osteocondritis, una inflamación de los cartílagos costales, y al respirar profundo siente la punzadilla, y eso hace que la persona deje de respirar un momento y trate de cortar la respiración. Eso es muy, muy frecuente, pero esto no está obviando que deba ir donde un médico. ¿Verdad? Ok, déjeme sumarle una consultita de esas que ingresan por Facebook. Doctor Marlon escribió y dice: hola, buenos días, deseo saber qué significa sobrecarga ventricular PEC y bradicardia sinusal con arritmia sinusal. Sería sobrecarga ventricular, doctor. Y PEC viene de pequeña o pequeño. Ok, ahí ha quedado ya anotada, Marlon, su consulta. Vamos con las que ingresaron vía telefónica. Primero nos llamó Virginia. Dijo, ella básicamente lo que nos estaba dando es el reporte de un electrocardiograma, ¿verdad? De su esposo, y luego un examen que le hicieron a ella. Claro. Dos cosas fundamentales: el médico no debe de interpretar exámenes si de fondo no tiene una historia clínica y no tiene un examen físico, porque sería como, no sé, como medirle la presión de una llanta y olvidarse de las otras 3 llantas. Ahí podemos andar desinflados de las demás o no conocer la historia clínica, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos, ella lo que nos está dando es la interpretación que está dando no un médico, sino la computadora. Muchos electrocardiógrafos tienen la opción de que tira el trazo y en base a su base de datos que tienen estas pequeñas computadorcitas, sugiere que pueda tener A, B, C, e inclusive si se fija en el electrocardiograma, normalmente dice abajo una pequeña nota, dice interpretación no confirmada. ¿Por qué quiere decir esto? Bueno, básicamente porque el que en definitiva puede llegar a interpretar su electrocardiograma es el médico, sea su cardiólogo, sea su internista, porque es el que va a ver realmente si este patrón de ondas que uno ve ahí coincide con lo que le sugiere la máquina. Siempre va a estar primero la persona antes que la máquina. Entonces, todo lo que se salga dentro del patrón normal, automáticamente la máquina le tira check, es decir, anormal. Bueno, eje desviado a la izquierda, quiere el corazón, vamos a ver cómo se lo ponemos. La despolarización quiere decir la transmisión eléctrica habíamos dicho al principio que el origen de los latidos cardíacos empieza en un pequeño marcapaso que está en la aurícula derecha. Esta transmisión eléctrica tiene una dirección, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, y a veces este eje de transmisión de electricidad se puede desviar hacia la izquierda por múltiples circunstancias, porque tengamos un corazón rotado hacia la izquierda, porque tengamos crecimiento de las cavidades ventriculares izquierdas, que es lo que usualmente se ve en pacientes hipertensos, y otro tipo de circunstancias. Entonces, cuando dice eje eléctrico desviado hacia la izquierda, pues no está diciendo ninguna anormalidad, está sugiriendo que el eje eléctrico pues se desvió un poquito a la izquierda. Ahora el médico es el llamado a ver por qué se desvió a la izquierda. Si está dentro del contexto de un paciente hipertenso de mucho tiempo, si es un paciente que está rotado hacia un lado, o algunos pacientes con sobrepeso también pueden desviar el corazón hacia la izquierda, pero esto no es un diagnóstico, simplemente le pone anormal, como le digo, la computadora.
En cuanto al ultrasonido de ella, bueno, vea, ella es una paciente hipertensa. En buena hora, en un paciente hipertenso le hicieron un ultrasonido. Normalmente a veces la gente se confía realizando solamente un electrocardiograma, que nos da mucha información, pero no nos da toda la información respecto a su comportamiento de contractibilidad cardíaca, de tamaño de las cavidades y un montón de cosas que no da el electrocardiograma. Bueno, si le hicieron un ultrasonido de corazón y le dice que el corazón está crecido, efectivamente está crecido. Es mucho más objetivo un ecocardiograma, un ultrasonido, que un electrocardiograma desde este punto de vista. Lo que habría que ver aquí son varias cosas. Bueno, ¿cuál cavidad es la que está crecida? Si es la aurícula derecha, si es el ventrículo izquierdo, que es lo que normalmente uno ve en pacientes hipertensos. Porque si uno viera o crecimiento de otras cavidades, por ejemplo, si viéramos crecimiento de la aurícula derecha o el ventrículo izquierdo, más bien uno podría ir pensando en hipertensión pulmonar, que es otra cosa aparte. Si el crecimiento de las cavidades es típicamente el ventrículo izquierdo, pues uno podría pensar que es asociado a su hipertensión. Pero también es importante ver el tamaño de las cavidades, porque el corazón, en su proceso de compensación ante la hipertensión, pasa primero por una etapa de hipertrofia, que es el de crecimiento, en el cual todavía funcionalmente el corazón ejerce una contracción adecuada, es la hipertrofia, pero puede llegar a un momento dado en que el corazón ya sea más allá de la hipertrofia y esté más bien dilatado, y la dilatación hace que la contractibilidad sea inefectiva. Y un corazón dilatado, que esto se llama miocardiopatía dilatada, ya hace que la contracción sea ineficiente y el paciente tenga más riesgo de claudicar y caer en insuficiencia cardíaca. Entonces hay que ver aquí, cuando le dicen crecido, bueno, ¿a qué le estoy llamando? ¿Si era que era hipertrofia o si lo que tiene es una dilatación, que el pronóstico es diferente? Y una cosa más importante es que en el ecocardiograma también se puede valorar un aspecto que se llama la fracción de eyección, que es la capacidad de contracción cardíaca. Si el paciente tiene una adecuada fracción de eyección, pues seguimos adelante con su tratamiento normal y estamos más o menos tranquilos. Pero si tiene una fracción de eyección caída, esto hace que el pronóstico, desde el punto de vista de expectativa de vida, sea malo para el paciente si no está en unas buenas manos para que puedan controlar o darle medicamentos que mejoren su capacidad de contracción cardíaca. Vamos a comercial, doctorcito. Ahora ya otra vez la carrerita del final, pero bueno, ya estamos acostumbrados y la gente también va a estar muy ansiosa de su respuesta. Ya venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De la mañana con 50 minutos, no vamos a perder ni medio segundo, doctorcito. Pues no, la maratón siempre al final, ¿verdad? Leticia, le cuesta respirar y tragar al mismo tiempo, siempre trata de respirar fuerte y se hiperventila, hicieron un examen de tiroides y todo bien, le mandaron su lindaco nada más. Bueno, básicamente dice cosas llamativas, le cuesta tragar y tiene dificultad respiratoria. Enfocaron todo desde el punto de vista tiroides. Recordemos que la glándula tiroides puede producir dos aspectos fundamentales en este sentido. Uno es que por crecimiento de la glándula tiroides ejerce un efecto de masa, es decir, hace compresión a estructuras cercanas, como puede ser la tráquea y demás. Y esto puede dar dificultad para deglutir, lo cual ya aparentemente fue descartado. La otra posibilidad es que aunque la glándula sea de tamaño normal, esté produciendo un exceso de hormona tiroidea y entonces los pacientes hipertiroideos a veces sienten la sensación de dificultad respiratoria y palpitaciones.
dentro del apartado que habíamos mencionado de palpitaciones, hay causas no cardíacas de palpitaciones, como puede ser la anemia, el estímulo por medicamentos, los medicamentos o sustancias, entre ellos está la cafeína, o también puede ser medicamentos como el salbutamol y cosas por el estilo, y obviamente el hipertiroidismo. Bueno, pues si ella ya le descartaron eso, y desde el punto de vista otorrinolaringológico no tiene ninguna lesión anatómica para deglutir, no se le encontró ninguna alteración en la laringe, ni en la faringe, ni en cuerdas vocales, y está bien, y sigue con esa sensación, y no es una paciente asmática, pues uno podría pensar que pueda tener un trastorno de ansiedad. Los pacientes, porque ella misma nos menciona que se hiperventila, para que la gente entienda, es la respiración rápida. La persona empieza a respirar rápido y profundo, como cuando tiene una crisis de susto, de miedo, ¿verdad? La hiperventilación es también un tema interesantísimo, porque cuando la persona empieza a respirar rápidamente, hace que normalmente nosotros eliminamos un gas, vamos a echar un poquito para atrás, nosotros metemos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, pero siempre mantenemos ciertos niveles de dióxido de carbono en sangre y niveles mínimos y unos niveles adecuados de oxígeno en sangre. Cuando nosotros hiperventilamos, por decirlo así, lavamos o disminuimos en forma importante los niveles de dióxido de carbono en sangre. Y esta disminución de dióxido de carbono a su vez acarrea otras alteraciones desde el punto de vista hidroelectrolítico, y entonces puede traer alteraciones en el sodio, en el potasio y sobre todo en el calcio. Y entonces un paciente que se hiperventila, empieza respirando rápidamente, de un momento a otro por alteraciones en el calcio, empieza a notar que los dedos se le contracturan, se le empiezan a cerrar, y cuando ve que los dedos se le están contracturando y se le están cerrando, le genera más angustia, más ansiedad, y empieza a respirar cada vez más rápido, y más le cierran las manos, porque esto se llama tetania hipocalcémica, contractura de las manos, porque hiperventiló, porque lavó el CO2. De ahí que una de las maneras que los médicos hacemos a veces cuando tenemos una crisis de ansiedad es colocarles una bolsa para que el paciente empiece a respirar y vuelva a remontar los niveles de CO2. Esto es importante que lo haga un médico, no que lo haga una persona común y corriente, en el sentido que no tiene conocimientos médicos, porque si la dificultad respiratoria es de otra índole y le ponemos una bolsa, más bien probablemente agravemos el cuadro. Bueno, entonces decíamos que la hiperventilación puede estar asociada a trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad pueden generar lo que se llama bolus histéricus, que es la sensación de estorbo en la garganta, siente como si el nudo de corbata estuviera muy apretado, que algo les está estorbando, que no pueden deglutir, y es parte del trastorno de ansiedad. Obviamente a este diagnóstico de trastorno de ansiedad llegamos por exclusión, habiendo descartado lesiones anatómicas, como mencionamos al principio, o problemas endocrinológicos. Si no hay nada de eso, pues probablemente el paciente requiere algo de psicoterapia, tal vez probablemente ansiolíticos y demás, y desde ningún punto de vista se justifica el uso de esteroides como han estado utilizando en el caso de ella. Pero recuerde que yo carezco de criterios para criticar la decisión médica, porque apenas estamos con una pregunta de cinco renglones. Habría que ver qué le encontró el médico, a ver si le encontró, por ejemplo, los bronquios cerrados, que ya aquí cambia el diagnóstico. Si encontró broncoespasmos, sí está bien indicado probablemente el uso de esteroides, si no, no. Seguimos, Maurecita. El último en consultar fue Maribel, hablando de su hijo, que le dieron palpitaciones, se asustó un poco porque sintió como muy fuerte, le hicieron exámenes y todo bien. Bueno, 16 años, habría que valorar básicamente si también es un problema de tipo ansioso o si existe algo anatómico de por medio. A veces los estímulos pueden generar sensación de palpitaciones. Los muchachos a veces abusan de sustancias estimulantes, como pueden ser las famosas bebidas energéticas, pueden generar esto. El dosis de cafeína en altas dosis también puede generar esto. Susto, miedo, ansiedad también son causas de palpitaciones. Hipertiroidismo son causas de palpitaciones. Anemias causa de palpitaciones. Síncopes neurocariogénicos también son causas de palpitaciones. Existen un sinnúmero de circunstancias que deben de ser estudiados. El electrocardiograma es un examen que nos da cierta ayuda, pero muy parcial, porque puede ser que en el momento inclusive que le hicimos el electrocardiograma, en ese momento no tuvo las palpitaciones, sale del consultorio médico y resulta que 15 minutos después está con la sensación de palpitaciones. Es que existen otros tipos de estudios que uno puede hacer en este tipo de pacientes. Obviamente hay que medirle hormonas tiroideas, ver un hemograma a ver si no tiene anemia.
hacer un monitoreo cardíaco de 24 o de 48 horas, que esto es lo que se llama un Holter, que es que le ponen un aparatito y ese aparatito está registrando durante 24 o 48 horas todos y cada uno de los latidos cardíacos que tiene esta persona, estando haciendo su actividad física normal, sus labores de estudio, sus labores en su trabajo, todo normal, de tal manera que a la hora de registrar vamos a ver cómo se comporta el paciente en ejercicio, en reposo, en su trabajo e inclusive dormido, y esto nos da un panorama mejor de si el paciente está haciendo o no está haciendo latidos cardíacos anormales. Pero eso es más o menos como deberían enfocarlo, no confiarse solamente a que tiene un electrocardiograma normal. Hemos terminado, dígame, Bueno, Miguelito. Facebook, ¿no hay uno? Teníamos uno en Creo que Facebook. un Facebook. Que también tenemos todavía pendiente, pues, dígame, Miguelito, vamos a mostrar, sí, el audio. Ok, no, entonces terminemos con la última de las consultas que teníamos por ahí. Doctor. No nos puse Facebook. Ah, bueno. Pues vos los ibas a leer. ¿Cuál era? Aquí tengo muchísimos documentos. Vamos a ver. Puse Facebook. La última era, ¿qué significa sobrecarga ventricular pequeña y bradicardia sinusal con arritmia sinusal? Probablemente es que por ahí tenga algún También la resultado. misma historia, es la interpretación electrocardiográfica. Recordemos que estamos hablando aquí de una interpretación de un electrocardiograma, pero no está diciendo el contexto del paciente. Bradicardia sinusal quiere decir latidos cardíacos lentos, pero sinusal quiere decir que los latidos cardíacos se originan en aquel famoso marcapaso natural que tiene el corazón y que son latidos cardíacos normales, porque podemos tener frecuencia cardíaca lenta por bloqueos cardíacos, por otro tipo de circunstancias, pero bradicardia sinusal es básicamente latidos cardíacos normales pero más lentos, que se pueden ver en múltiples circunstancias. Por ejemplo, como mencionábamos al principio, el paciente que hace ejercicio en forma habitual puede tener una bradicardia sinusal, pero también lo podemos ver en un paciente hipotiroideo, un paciente que produce menos cantidad de hormona tiroidea. Y la otra es arritmia sinusal, es un término interesantísimo, también se le llama arritmia respiratoria. En realidad no es una verdadera arritmia, simplemente es que donde respiramos, donde tenemos el ingreso de sangre a corazón, esto hace que haya una irregularidad regular, valga la redundancia, irregularidad regular entre un latido y otro, pero son latidos cardíacos normales, solo que no se separan exactamente en el mismo patrón de tiempo porque varía un poquito con la respiración, pero son latidos completamente normales y no se considera una verdadera arritmia. Por eso se le llama arritmia sinusal o arritmia respiratoria, pero no tiene ninguna traducción, no requiere ningún tratamiento y es simplemente un hallazgo, nada más. Respuestas rápidas dentro de lo posible. Dice Roger, yo padezco de apnea del sueño, recientemente diagnosticado y provoca taquicardia mientras duermo, 107 de pulso. Según el médico puede producir fibrosis auricular. ¿Me puedo operar de la apnea? Gracias. Indudablemente todo paciente que ya tiene diagnosticado una apnea del sueño, y de eso hablamos hace un tiempillo, debe ser abordado en forma importante, porque no es simplemente roncar, es que el paciente ronca en su ruido estruendoso por relajación de toda la estructura a nivel de laringe y faringe, pero a su vez deja de respirar durante un tiempo determinado y después de ese tiempo determinado en forma súbita empieza otra vez a respirar. Se ha correlacionado indudablemente riesgo cardiovascular de muerte por pacientes con antecedentes de apnea del sueño. Entonces hay que valorarlo, documentar bien que tiene una apnea del sueño y definir qué tipo de tratamiento requiere. Si lo requiere son presiones positivas, que se llama CPAP, que es oxígeno continuo durante las noches, o si se le hace una uvulectomía, que es quitar la palomilla, o ver si tiene algún otro tipo de cosas que se puedan abordar. Pues hay que abordarlo, indudablemente. Amparo, mi hija de 9 años con textura delgada se queja de calambres en el pecho, se pone pálida y con debilidad, su pulso aumenta bastante, le da en cualquier momento, ya sea en reposo durante actividad física. Ya la atendió el pediatra y está en estudio, incluso le mandaron un electro. Quiero saber su opinión, gracias y felicidades por el programa. Indudablemente hay que estudiarla, sobre todo por la persistencia de los síntomas. Y volvemos a lo mismo, un electrocardiograma no es un diagnóstico del todo nada. Es una muchacha tan joven que persiste con esta sintomatología y que a su vez está presentando lo que se llama descarga adrenérgica, que es la sensación de frialdad, sudoración y demás. Efectivamente algo está pasando. Puede ser que sea todo un trastorno de ansiedad, pero esto puede ser lo último a lo que uno debería llegar. Hay que estudiarle tiroides y
una cosa que es fundamental en ellos es hacerle un ultrasonido de corazón, un ecocardiograma para descartar cardiopatías congénitas y un monitoreo cardíaco de 24 horas para ver si durante 24 horas no hace ningún trastorno de conducción cardíaca, que obliga a su vez a otro tipo de estudios que se llaman estudios electrofisiológicos. Y para terminar, don Mario, fuera del tema, pero con mucho gusto le ayudamos, tiene 45 años la esposa, en un examen reciente le salen múltiples miomas uterinos, hace un año salieron menos, ahora son más, aparte de colon irritable. ¿Qué tan peligroso es esto? Bueno, esta es una pregunta más que todo para el doctor Zúñiga Brenes, ¿verdad? Quien se la vamos a transmitir al maestro. Pero básicamente los fibromas son tumores de músculo lisos, hay varios tipos de músculo. El músculo liso es el músculo que no podemos mover a voluntad, y estos usualmente son benignos. El gran problema de los fibromas es que pueden producir ciclos menstruales irregulares o hipermenorreas, es decir, sangrados abundantes, y cuando ya tienen sangrados abundantes y hay fibromas es mejor quitar el útero. Eso es una histerectomía producto de los fibromas, pero esto ya son los ginecólogos los que saben más de esto que yo. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la carrerita siempre para poder salir con las consultas. Esto ilustra nada más el tema del día de hoy. Si usted ha quedado con dudas, nosotros le recomendamos siempre escuchar el segmento de Medicina Interna cada semana. Ya venimos después de la pausa. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 8 minutos, es el momento de dar inicio al segmento de psicología sobre cómo enfrentar el miedo en la vida, así es como se ha titulado el programa del día de hoy. Y bueno, todas las personas han enfrentado algún tipo de miedo o ansiedad durante alguna época de su vida, en cualquier etapa también, así que tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos generen esa sensación. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que viven con una ansiedad constante en la vida, que le tienen fobia a ciertas cosas? La verdad es que las fobias son tan diversas que pues no tendría sentido mencionar algunas de ellas, son muchísimas. El miedo se manifiesta a nivel físico. Las personas que sufren de miedo, pánico o ansiedad sienten que su corazón comienza a latir más rápidamente, las manos le sudan y se siente una especie de vacío, mariposas en el estómago. Un poco de miedo o ansiedad ayuda a que nuestro organismo reaccione para enfrentar un peligro real o imaginario. Sin embargo, una alta dosis de ansiedad, estrés o miedo puede ser incapacitante en la vida de una persona. ¿Cómo enfrentar el miedo en la vida? Este tema lo va a ahondar el experto en psicología, Rafael Ramos, pero antes vamos a escuchar algunos testimonios de personas que han desarrollado algún miedo intenso con respecto a algo. ¿Cuáles son sus fobias o sus miedos? Mi fobia principal son las culebras. ¿Usted cuando ve una culebra qué siente? Horror, pavor, sin habla, de todo, o sea, me paralizo. De morir y de morir atropellado por un carro o algo así. Los miedos míos son los gusanos. Me ocasionan de todo, como ansiedad, miedo, de todo me da. Y hablar al público. Morirme, ¿qué más? Bueno, le tengo fobia a los sapos, y le tengo fobia a las culebras. Y cuando usted usa una culebra, ¿qué es lo que le ocasiona? Asco. A los gusanos peludos. sí, no es lo único que le tengo yo miedo. Miedo, horror a los gusanos. ¿Y fobia? Y fobia al agua, como no sé nadar, caerme en el agua y como no sé nadar. ¿Y cuando va al mar, qué siente? De mucho miedo cuando vienen las olas, de meterme adentro, que el agua ya me cubra a ciertas partes del cuerpo, que ya yo siento que no puedo nadar, como para arriba de la cintura. A las alturas, sí, las alturas, qué sé yo, así, cuando se hace pleitos tal vez, sí, da uno gana de estar metido bajo la cama cuando hay balaceras. Es la única dos cosas que sí que tengo miedo, bastante miedo. Mis miedos es la oscuridad y la fobia mía es quedarme pensado en un ascensor que se vaya la luz. Dios fuertísimo, porque ya me quedé una vez y casi me muero.
10 de la mañana con 12 minutos. Le damos la bienvenida, por supuesto, primero que todo al licenciado Rafael Ramos, nuestro psicólogo del CEDI, el Centro para el Desarrollo Humano Integral. Rafita, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días tengan todos nuestros oyentes. Hoy, con un tema muy interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de miedo y hablamos de fobias, estamos hablando de dos cosas que se parecen pero que no son iguales, pero que las tendemos a confundir. Y voy a poner un ejemplo. Una cosa es que a mí me dé asco estripar una cucaracha, entonces no le pongo el pie encima porque me da asco. Y otra cosa muchísimo más compleja es que yo me paralice frente a una cucaracha, porque hay gente que se paraliza y si la cucaracha entró a la habitación donde esta persona está, la persona se sale. El miedo es normal en la vida y forma parte del espectro emocional básico de las personas. De hecho, en este foro lo hemos planteado en varias oportunidades: el placer, la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo e incluso el complejo síndrome emocional de cuando dudamos de algo. La duda también forma parte, no la duda como una emoción, sino como un complejo emocional, forma parte de la vida normal. Y quiero explicar el miedo como una emoción de respuesta de autoprotección. Entonces vamos a tasar dos tipos de miedo: el miedo racional y el miedo irracional. Entonces, por ejemplo, si yo llego y te digo: Maure, verás que a mí me dan miedo los perros. Entonces, mira, allá hay 4 perros, ve que están ladrando, son grandes, están todos sueltos, mejor cambiémonos de acera. Eso puede sonar muy racional. Claro. Pero si yo te digo: Maure, miras que a mí me da pavor los perros, y allá hay una señora que viene con un chihuahua alzado y además ve que la cadena que trae no es muy gruesa, yo prefiero irle a dar la vuelta a la cuadra antes de toparme con esa persona, estamos hablando de un miedo irracional. El miedo, como respuesta de autoprotección, nos ayuda a un montón de cosas, Maureen. Porque este ejemplo siempre lo he puesto. ¿Por qué no cruzamos la pista? Y si el puente peatonal está a 600 metros, a veces caminamos los 600 metros no porque seamos profundamente respetuosos de la ley, sino porque nos da miedo que un carro nos aplaste cruzando la pista. Entonces hacemos este esfuerzo adicional porque el miedo nos pone en una posición reflexiva de autoprotección, lo cual es normal, porque uno estudia para el examen, porque quiere salir muy bien, pero que también me da miedo perder el año o perder la plata que invertí en el curso. Me da miedo que si el trabajo me está pagando el curso me lo rebajen si no lo paso. Entonces, aparte de las motivaciones positivas que podamos tener, también el miedo nos genera un ejercicio reflexivo sano. Pero cuando el miedo se vuelve irracional es cuando hay una idea o una situación X que se nos dispara sin medir realmente la realidad. Por ejemplo, la gente que dice: se fue la luz, qué miedo, véngase para adentro, no vaya a ser que le salga algo ahí. La gente que tiene miedo, Maureen, por ejemplo, yo recuerdo que de niño las gradas de la casa de mi mamá eran gradas abiertas, es decir, como peldaños, nada más, no que son como forraditas por detrás. Entonces yo recuerdo que de niño, cuando apagaban la luz de la planta baja, yo subía corriendo porque me daba miedo que me jalaran por debajo de las gradas. Esos son miedos irracionales, porque no tienen un dato de realidad. ¿Y cuánta gente? Sino que nos llamen al 905-222-0000, ¿verdad, Mauri? No lo sé. Y que nos cuenten, por ejemplo, miedo a un duende. ¿Quién ha visto un duende? Pero de verdad, que lo haya visto, ¿verdad? Miguelito dice que él, ¿verdad? ¿Quién ha visto el pisuicas, verdad? O cuando las leyendas, por ejemplo, de la cegua y este tipo de cosas, muchos miedos pasan por el imaginativo, pasan por la fantasía y pasan por contenidos. Pero también están algunos miedos específicos que se van instaurando, que pueden estar asociados a varias cosas. Por ejemplo, a un factor ansioso o un factor ansiógeno severo, a un traumatismo, pueden estar asociados a una lesión importante en tu autoestima, tu autopercepción, tu autonomía y tu seguridad,
y entonces empezamos a desarrollar componentes irracionales. Y con Ivania Calvo estábamos grabando una vez para acá de Mañana con Monumental un programa, y ella contaba el caso de una persona que ella atendía que le tenía miedo al mar. Entonces de chiquita la agarraban y la tiraban con unos flotadores para que la revolcaran las olas para que se le quitara el miedo. Después le empezó a dar miedo a la piscina y empezó a generalizar el miedo al punto de que ella, cuando se bañaba, no podía tolerar que el agua le cayera en la cara porque sentía que se iba a ahogar. Terminaba bañándose con un guacalito, con una tina y un guacalito ahí. Y después incluso esta persona ya no tenía contacto con agua, sino que se hacía limpiada, ya ni siquiera se duchaba. Ya ahí estamos hablando de un temor irracional, de un miedo desproporcionado y de una fobia específica. Y como también ha hablado nuestro queridísimo doctor Rojas Oreamuno, a veces implica ya ataques de pánico que implican todos estos síntomas que muy bien leías al inicio del programa, en donde tenemos arritmias, taquicardia, sudoración, desvanecimientos, cambios en la temperatura corporal, vómitos, estreñimiento o diarreas, alergias y cosas que nos van complicando y somatizando el cuadro fóbico y el cuadro de miedos. Qué interesante, porque así como lo describí, una persona que no le tenga un miedo específico a nada podría juzgar de que se trata de majaderías, necedades, tonterías, ganas de llamar la atención de algunas personas, pero lo que produce es completo y totalmente real, y eso altera la calidad de vida de muchas personas. Vamos a atender con mucho gusto a Rosibel. ¿Cómo me le va? Muy bien, Maureen. Bien, gracias. Mira, exactamente por eso llamaba, por lo que acaba de decir usted. Es que cuando yo estaba niña, tenía unos 4 años, yo recuerdo, caí en un pozo viejo con muchos sapos. De ahí empezó mi miedo a los sapos. Entonces, como mis hermanos y mi padrastro sabía que yo le tenía miedo, entonces cuando ellos querían que yo hiciera algo, ¿verdad? O a veces yo me portaba mal, la forma de que mi padrastro me mantuviera ahí, era que agarraba un sapo y me lo ponía hacia el frente. Entonces, yo cuando niña yo sentía que a mí el cerebro como que no me llegaba oxígeno al cerebro. Yo no podía respirar, yo sentía todo eso que el doctor dijo, ganas de vomitar, me descomponía, el cuerpo se me desvanecía. Bueno, cuando pasa el tiempo, todo el mundo dice que es pura payasada, pero yo veo un sapo, qué sé yo, a los 100 metros, a los 10 metros, y yo siento que es como, no sé, un monstruo grandísimo, y es una cosa que yo siento en mi cuerpo como que si yo lo tuviera pegado en mi cuerpo, y la gente no entiende eso, o sea, y yo empiezo a pegar gritos como que si fuera el animal más feroz, y yo siento que esa misma sensación cuando yo estaba niña, que el aire no me llega al cerebro y que yo no puedo coordinar, o sea, ni siquiera dónde estoy, es lo que yo siento, o sea, ese terror tan grande. Y a mí me dicen, pero es un sapo, eso no hace nada. Yo, o sea, es como, yo eso no lo puedo entender. Es más, no soporto ni verlo ni en televisión. Excelente, ahí está bien descrito de parte de Rosibel un temor que tuvo. Qué interesante, porque ella sabe el origen de esa fobia. Claro. Lo tiene claro, más de eso no le basta para poder controlarlo. Hay gente que del todo no tiene idea de cómo se originó. Fernando, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Maureen. Bien, para servirle. Buenos días y saludos para ambos. Pregunta la siguiente. O sea, yo le tengo miedo a la noche. O sea, no es a la oscuridad, llamamos noche oscuridad, a la noche, o sea, cuando yo llega la noche, a mí me da miedo, o sea, no es un miedo, digamos, de que me pase algo, no sé, pero es un miedo que, o sea, efectivamente en la noche, y yo a veces me acuesto y espero dormirme rápido para que amanezca, porque a mí me gusta el día, la noche no sé, es una cosa rara. Ok, muchísimas gracias, don Fernando, también por consultar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya venimos para seguir hablando de cómo vencer, cómo enfrentar el miedo o las fobias, en el caso particular de quienes nos han llamado. Ya venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental.
10 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental y vamos a sumar a las participaciones de doña Rosibel y don Fernando, la de Ania. Ania, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Muy buenos días, doña Ania. Bien, gracias a Dios. Disculpe, es que viera que yo también, igual que el señor, yo le tengo miedo a la noche, pero no es hasta ahora, hace como unos 3 años para acá, voy a cumplir 48, pero la fobia también, que, o sea, no sé cómo llamarles a los temblores. No puede moverse algo porque ya yo estoy afuera haciendo loco, ¿verdad? Viendo a ver qué, no duermo pensando en eso, en qué momento va a temblar. De hecho paso súper, estresada, me duele la nuca, amanezco como si no hubiera dormido. Entonces yo quisiera que él me aconsejara a ver Doña qué. Ania, una preguntita, ¿usted recuerda que, me dice que esto del miedo a la noche no fue siempre? No. ¿Recuerdas más o menos a partir de cuándo, si pudo haber pasado algo, si está asociado, qué sé yo, por ejemplo, a después de una muerte, un accidente? Bueno, yo que tuve mi bebé de 42 años, pasé el embarazo de lo más bien, pero me dio depresión postparto. Después de eso sí siento muchos temores. De hecho, yo no quisiera que ellas, ni que la pequeña al kinder, ni que la grande al colegio. Yo quiero estar, ¿verdad?, pegada. Y la grande me dice, mami, tranquilícese, en el colegio estamos protegidas, igual Juliana, no estamos solas. Pero sí, es una cosa, yo no sé si es después de eso. Sí, doña Ania, ¿y usted ha tenido algún tratamiento? Bueno, fui ahí a Levi's y me están tratando con fluoxetina. Pero fui donde la psicóloga, pero no es así como, no me ayudó como gran cosa, ¿verdad? Ok. Gracias, doña Ania, por consultar. Doña Gerardina, ¿cómo me le va? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios, adelante. Bueno, buenos días a los dos, a Maureen y al doctor. Igualmente, doña Gerardina. Buenos días. Es que era que tengo una chiquita que está en estos días, dice que le ha agarrado como un miedo, no sé a qué, viera que dice que le vienen pensamientos muy raros. ¿Qué edad tiene su hija? 20. Ella está en el colegio. Ella tuvo una crisis porque la molestaban mucho unas chiquillas. Sí. Y también porque se nos han muerto muchos familiares. En el 2010 se nos murió casi toda la familia, viera. Y a mí me pasó un accidente de tránsito. No sé si será por eso. ¿Cuál es la situación de las muchachas? Dijo que tuvo una crisis que se generó. ¿Por qué, doña Gerardina? No sé si será porque se murió, casi toda mi familia se ha muerto, los tíos y mi mamá, mi papá, mi sobrino. Y hace poco un tío y dice que a ella se le dio mucho eso de mi hermano, tío de ella. Y entonces tu hija, ¿cuáles son las cosas que frecuentemente dice o a qué cosas les está teniendo más miedo? Dice que le vienen pensamientos como que si yo me muero o algo. Es que yo tuve un accidente de tránsito. Y dice que si yo me muero o mi esposo se muere, dice que solo pensar cosas raras. Que se le vienen a la mente cada rato, dice. Ok. Listo, Rafita. Ok, vamos a dejar anotada también su participación, doña Gerardina. María, bienvenida. Bien, para los dos. Igualmente. Mire, mi fobia es terrible, los abejones. En mayo, yo no quiero salir a las 6 de la tarde, ya no quiero salir para nada afuera. No los aguanto de toda una vida. Y después, cuando yo voy al médico a hacerme Papá Nicolau, es como si fuera para el matadero. Ahí me descompongo totalmente, me agarra de todo. A ver con qué me pueden quitar eso. Muchas gracias. Gracias, doña María. Gracias por participar. Es momento de hacer una nueva pausa comercial y ya venimos con respuestas para todos ustedes. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental.
10 de la mañana con 33 minutos. Le damos la bienvenida a Rodrigo Romo, también psicólogo del Centro para el Desarrollo Humano Integral. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días, incorporándome aquí con ustedes al tema que está muy interesante. Yo pasaba por acá y dije, yo tengo que hablar de esto con ustedes. Está buenísimo, ¿verdad? Ok, buenísimo, porque ya hemos recibido bastantes llamaditas. Ya casi vamos con las de Facebook. Vamos a retomar a partir de las que ingresaron vía telefónica. Rosibel, sí, dígame. Pero Maureen, antes quería hacer la diferencia que me estabas haciendo fuera de micrófonos, que me parece muy valiosa. Voy a aclarar un poquito más: miedo, fobia y obsesión. Sí. Porque es muy importante aclarar eso y es diferente. Por ejemplo, yo conozco una persona que el tema de contagiarse como de una bacteria o de un hongo o de una cosa así, por ejemplo, que puede entrar a una piscina y entra a la piscina, disfruta la piscina, pero cuando sale de la piscina hay que lavarse muy muy bien los pies y ponerse alcohol en gel y otra vez, y verdad, agarrarlo hasta con cepillo de raíz para que no se me pegue un hongo y ponerse alguna crema o algún antimicótico. Bueno, eso es una obsesión, porque la racionalidad te dice que te sales, obviamente te duchas con agua y jabón, lo normal, pero cuando tenés como que sobre lavarte, estamos con una obsesión. Eso no entra en la categoría de fobias. Porque no es fobia. Aún a pesar del miedo al contagio. ¿Verdad? Porque la gente dice miedo, fobia. Exacto, esa es la clave, la acabas de apuntar súper bien, porque a pesar del miedo al contagio, la persona igualmente entra a la piscina, se baña en la piscina, disfruta la piscina, ocasionalmente pensará, híjole, que no se me pegue un hongo, pero sigue en la piscina y se sale cuando ya hay que salirse. Mientras que si la persona dice, yo tengo fobia al agua porque me voy a ahogar, o tengo fobia porque se me van a pegar los hongos y entonces se me van a podrir todas las uñas, la fobia es un miedo irracional absolutamente desproporcionado. Ahora, por ende no entraría a la piscina nunca. Claro, no se expondría a la situación. Pero eso es diferente, por ejemplo, a la persona que entra a la piscina, se le pega efectivamente un hongo, tiene que hacerse un año de tratamiento en las uñas porque se le pegó el hongo, y después de esa experiencia la persona dice, yo la verdad prefiero no meterme a la piscina porque me da miedo. Tengo una tendencia, por ejemplo. Exacto, pero puede que ocasionalmente lo haga, pero digamos que después de ver sus uñas invadidas por un hongo y el costo económico que esto implicó, entonces tiene un miedillo ahí como un poco racional e irracional, porque qué probabilidades de que se le vuelva a pegar otra vez, como para aclararlo. Me parece muy bien. Rosibel nos contaba que cuando tenía como 4 años cayó en un pozo lleno de sapos. Como sabían que les tenía miedo a los sapos, algunos familiares usaron a los sapos para que ella hiciera cosas, o como un medio de intimidación para que tuviera algunos comportamientos. Yo sentía que me descomponía, me daban ganas de vomitar. Cuando veo un sapo lo veo como un monstruo. Empiezo a pegar gritos y no coordino ni tengo control de mi cuerpo. Eso justamente es una fobia, exactamente. ¿Generada qué? De una situación traumática. En el momento en que ella experimentó el haber caído a un pozo lleno de sapos, fue una situación que le generó incluso reacciones físicas adversas, ¿verdad? Entonces, al incluso ser reforzado negativamente por medio de los hermanos, quizás, donde la molestaban con los sapos para que hiciera algo, se reforzaba esta misma reacción física, ¿verdad? Generando entonces ya una fobia reactiva, es decir, que la fobia ya es una consecuencia, trae consigo una consecuencia a nivel físico, ¿verdad? Con reacciones físicas como la sudoración de manos, como la agitación, respiración profunda, ¿verdad? Entonces, descompensa. Y esa descompensación puede ser tal que la persona puede efectivamente perder el conocimiento. Sí, claro. Y no lo está inventando. Sí, es que claro. Entra en pánico. Claro, y incluso la fobia lleva a la persona a tener que alejarse por completo del lugar quizás donde haya un sapo, ¿verdad? Claro. Entonces llegan a ser situaciones desadaptativas, más cuando la fobia es algo que podemos experimentar con frecuencia. Si uno trabaja y vive en la ciudad,
quizás no te topes con muchos sapos, ¿verdad? Pero en otros casos, si vives en el campo, en la zona rural, pues bueno, es una fobia que te va a desadaptar. A perseguir. ¿Sí? Porque en la época de lluvias vas a estar sufriendo porque vienen los sapos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tratamiento que puede tener una persona así, justamente tendría que ver con la desensibilización, ¿cierto? El hacer que sus reacciones sean cada vez menos adversas ante el estímulo. Ahora, de una vez por todas, digamos esto, la desensibilización no se logra enfrentando a la persona a lo que le da tanto pánico. Al contrario, por ejemplo, qué sé yo, Maureen, asumamos que vos le tenés miedo a los abejones, como nos decía, No, asumámoslo porque es real. ¿verdad? Entonces, que yo diga, vea, Maureen, esto es un bichillo chiquitillo y yo agarro un puño de abejones y les vea que no le hacen nada y te los echo todos en la espalda. Jesucristo, me da algo. Te los pongo en el pelo. Eso lo único que vamos a hacer es acrecentar el miedo. ¿Por qué? Porque la persona ya está en un estado cognitivo, es decir, mental, en tu estructura de pensamiento, en el que dice, no puedo manejar los abejones, me dan demasiado asco, me dan demasiado susto, siento que me muerden y todo lo que pueda imaginar. Si yo le pongo abejones en el pelo a una persona, la voy a agredir, cada movimiento voy a entrar en pánico, voy a pegar gritos, de pronto esa persona sale corriendo, se golpea y dice, vea todo lo que me hicieron los abejones, y literalmente lo va a ver así. Entonces la desensibilización o la sensibilización, que pueden ser los dos procesos, tienen que ser desarrollados por un experto en salud mental, entiéndase psiquiatría, entiéndase psicología, que es muy importante porque a veces hay que trabajar con el médico de la mano, incluso un médico internista, porque la persona presenta muchos síntomas físicos, por ejemplo insomnio y este tipo de cosas. Entonces hay que hacer un proceso, esto es un proceso de salud mental, de salud emocional. Sí, incluso, bueno, ¿sabes qué, Marvin? Que es interesante que muchos de los estudios que se hicieron a partir de las fobias y los miedos surgieron a partir de las guerras, ¿verdad? De los veteranos de guerra. ¿Por qué? Por las reacciones que tenían, ¿verdad? El estrés postraumático. Entonces, tanto la sensibilización como la desensibilización tiene que ver con los sentidos, es decir, con hacer que los sentidos sean menos adversos o que los sentidos sean más placenteros. Por ejemplo, en eso que está planteando Rodri, es muy muy importante entender, por ejemplo, que una persona que le tenga miedo a la cucaracha, cuando agarra el zapato y le hace y suena así, bueno, traté de hacer el efecto, ¿verdad? Puro pelando el ojo, ¿verdad? Hacer así ¿verdad? Ese crujidito chicloso, ¿verdad? De la cucaracha. Una persona en un estado fóbico o de miedo siente, es decir, que sobredimensiona y sus sentidos perciben aquello como realmente asqueroso, como realmente dramático. La persona se siente sucia, pringada, infectada. Entonces ya estamos hablando de una distorsión de la realidad. Siente incluso como si lo estuviera pisando sin el zapato, o sea, como si fuera con el pie directo, ¿verdad? Porque exactamente explota el sentido y de forma negativa. Eso que está planteando Rodri Maureen, que, o sea, a pesar de que lo estoy estripando con el zapato, que se interpone una suela de goma o de cuero que no va a tocar mi piel, aún así tengo la sensación que me sube por el pie y la persona efectivamente lo experimenta cognitivamente, emocionalmente y físicamente impactante. Claro, yo incluso plantearía para esta persona que tiene una fobia a los sapos, un experimento simple, sencillo, ¿verdad? Que es el hecho de que quizás en su cuarto tenga una sensibilización más positiva. ¿Y por qué no comprarse un peluche, ¿verdad? De un sapo, uno bonito, un peluchito con el cual pueda dormir, con el cual le hable, lo tenga ahí, que no lo perciba en forma amenazante. Quizás ya más adelante un paso a tener como protector de pantalla la imagen de un sapo muy colorido, muy bonito, o fotos en su cuarto, ¿verdad? Rodri, lo que entiendo es asociar aquello que tanto me da miedo a sensaciones positivas. Agradables, okay. Exactamente. Entonces,
tan simple como eso, un peluchito de algo que te genera mucho miedo, ¿verdad? Y que tú puedas tocar y la sensación física es agradable, te va quitando esa sensación sobreexagerada. Y eso toma tiempo y es un proceso largo. Claro. No, eso no se logra, ¿verdad? De un día a otro. Qué interesante está ese tema de sensibilización. Fernando, le tengo miedo a la noche, no a la oscuridad. No es que me pase, no es de que me pase algo en la noche. A veces me acuesto y espero dormirme muy rápido porque prefiero 1000 veces al día. Bueno, para don Fernando, y voy a jalarme una ideita de doña Gerardina, para unirlos ahí. Doña Gerardina, la que nos cuenta que su hija ha tenido ideas recurrentes de muerte y este tipo de cosas. También existen fobias en abstracto. Por ejemplo, hay gente que desarrolla fobias, como por ejemplo, hay gente que dice, yo no soportaría estar en un ataúd metido. No, pero es que no me lo puedo imaginar. ¿Y usted ha estado acostado en un ataúd? No, pero ni me lo imagino. Entonces, la persona vive, experimenta y asocia un conjunto de ideas, emociones que incluso tienen variaciones directas sobre la bioquímica del cuerpo, en el que empodera a un elemento de la naturaleza o una situación irreal. Entonces, por ejemplo, don Fernando, ya usted tiene asociada la noche a un estado, no sé, ¿verdad? Eso ya tendríamos que evaluarlo individualmente, de vulnerabilidad. Recuerden que en la noche todos los ruidos se vuelven más específicos e intensos. Durante la noche uno se siente, hemos asociado la oscuridad al peligro o al riesgo. Nos da miedo que se meta alguien en la noche a la casa, nos da miedo que tiemble de noche y no darnos cuenta, nos da miedo que haya una inundación y sea de noche. O sea, la oscuridad, ¿por qué nos da tanto miedo? Porque nos limita. Los seres humanos no somos búhos o lechuzas que podemos ver en la noche. Entonces, don Fernando, habría que analizar en conjunto cuáles ideas están asociadas a esta idea. Como por ejemplo, que la gente dice, la idea de morirme me mata, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no te preocupas de eso cuando estás muriéndote? Es que no me muero. Yo creo que si pienso en morirme, me muero antes. Y vean que empezamos a circular y a circular sobre la misma idea. Entonces la persona no se saca de ese estímulo. Ok. Jania, me refiero antes de pasar con el resto, porque estamos desarrollando como particularidades de cada una de las fobias. Ajá. El punto es que sí es posible superar esas fobias. Sí, claro. Toda fobia es superable. Ahí intervienen varias cosas. Interviene la estructura de personalidad del paciente, interviene la capacidad de permanecer en un proceso, bueno, porque toma tiempo, e interviene la capacidad del paciente de hacer lo que decía Rodri, de iniciar un proceso de sensibilización y sensibilización, es decir, quitarle poder al estímulo negativo y sensibilizarnos hacia estímulos positivos, pero sí se pueden superar, claro. Claro, incluso yo diría que puesto que la fobia es aprendida, podemos aprender a dejarla. Salvo que en la fobia, Maureen, ya opere algún trastorno mental a la base, alguna situación emocional, algún trastorno de personalidad, algún trastorno orgánico, como alguna esquizofrenia, una situación de que ya tenemos una distorsión más compleja a la base. Y donde la fobia podría ser más bien síntoma de otra cosa. De acuerdo, pero eso lo establece el profesional. Exacto. Ahora, ¿es importante conocer qué fue lo que originó mi fobia o no es necesario para el proceso? Claro. Para el proceso incluso es muy útil, ¿verdad? Porque ahí entendemos justamente la raíz, ¿verdad? Y podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque incluso podemos hacer de esa experiencia una forma de resanar, ¿verdad? O sea, incluso ciertas estrategias psicológicas te llevan a revivir ese evento traumático generando sensaciones agradables. Qué interesante. Te pongo rápidamente un ejemplo, Maureen. Una paciente una vez me decía, después de haber tenido una serie de malas relaciones en su vida, que había descubierto la virtud de estar sola y que entonces ahora estaba pintando, tejiendo, leyendo y haciendo, y que disfrutaba mucho la casa y que eso la hacía sentirse muy bien. Y suena muy bien, pero está muy mal, porque esta persona en realidad lo que está haciendo es evadiendo la posibilidad de conocer gente e integrarse en actividades sociales para no tener que volver a experimentar emociones de atracción. Entonces, la identificación del origen de cualquier trauma o de cualquier situación fóbica nos va a ayudar para
porque a veces no trabajamos sobre curar la fobia de forma directa, sino que trabajamos sobre la asociación emocional que esa persona hizo. Bueno, eso es esperanzador, partiendo de que muchas personas definitivamente no saben explicar un origen de ninguna fobia. Incluso si no se trabaja en base al origen justamente, puede ser que logres modificar la fobia, sin embargo la transgreda a otro evento, ¿verdad? O a otro estímulo que le genere también miedo. Entonces pasa de una fobia a otra. A otra fobia con el mismo origen. Así es. Vamos a hacer una pausa y ya casi venimos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 2 minutos, comentábamos fuera de micrófonos por la consulta de doña Jania, que también una fobia puede comprometer la integridad de una persona, como es en el caso de ella, que le tiene fobia a los temblores, que no puede moverse algo porque ya se estresa, porque no puede dormir pensando en que algo le va a pasar, incluso está afectada, y ella dice pudo haber sido exacerbada por una depresión posparto que hizo que nacieran mucho más los miedos. Igual están tratando, ¿verdad? Sí, de hecho, mira, ahí para doña Jania es muy importante tener claro de que una fobia pues no solamente puede tener un origen único, es que conforme se va acrecentando, vamos asociando otros estímulos. Y el hecho de que ella tenga 42 años, haya tenido su hija en este momento y se esté apegando un poquitito y haya una depresión a la base, puede desarrollarnos un componente. Pero vean qué interesante, no digo y no lo tomemos, ¿verdad? Porque habría que analizar el caso. Pero si doña Ania está deprimida, tiene depresión postparto y desarrolla un apego un poquito desproporcionado para con sus hijas, esto podría justificar estos miedos. Y si le sumamos miedo a los temblores, por tanto también miedo a morirme, miedo a que se me mueran mis hijas, miedo a no estar con ellas, entonces doña Ania, ahí se vuelve muy importante la psicoterapia. Excelente. Y lo que hablábamos de que unas fobias pueden comprometer la integridad de alguien es justamente porque una persona que le tiene pánico o miedo a los temblores o fobia podría salir corriendo, golpearse con alguien, comprometer, no sé, la integridad también de los más pequeñitos que dependen de ella, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Porque acordémonos que en un estado de miedo, de pánico desproporcionado, uno se mueve por impulsos emocionales, no por ideas. Entonces una persona perfectamente, yo recuerdo por ejemplo el caso de mi madre, que le tenía miedo a los temblores, ya no tanto. Una vez la casa tenía una terraza de por lo menos unos 3 metros de alto, y en un temblor iba corriendo de tal manera que si no la agarramos se hubiera tirado de la terraza. Entonces claro, puede comprometer tu integridad física o la de un tercero. Entonces cuando uno siente que tiene un miedo o una fobia desproporcionado, tiene que buscar tratamiento, no hay opción. Doña Gerardina, que ya más o menos la mencionaste, habla de que esta hija de ella de 20 años, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá. Tuvo una crisis porque se le han muerto muchos familiares, tuvo un accidente, incluso mencionó que la estaban molestando algunos compañeros en el colegio o algo por el estilo, y dice que le vienen pensamientos de temor a que sus papás se mueran, básicamente. Sí, y frente a este tipo de cosas, por ejemplo, Rodri, ahí tenemos un caso muy claro de una persona que ha ido desarrollando fobia a algo específico, ¿verdad? Y es la idea de la muerte. Claro, a la pérdida. A la pérdida. Sí, incluso ahí hablamos de duelos no elaborados, ¿verdad? Donde no superó realmente estas pérdidas, ¿verdad? Entonces se distorsiona justamente hasta crear un temor a cualquier tipo de pérdida, muchas veces relacionado con la muerte, ¿verdad? Entonces es algo muy difícil de manejar porque pues es lo único seguro que tenemos, ¿verdad? La muerte. Entonces, ¿qué sucede? Esto igual requiere de un tratamiento profundo. ¿Para qué? Para reelaborar los duelos, es decir, resignificarlos, darles un valor no de pérdida, sino de crecimiento a partir de algo que generó un cambio. El duelo tiene que ver con un cambio más que con una pérdida.
¿verdad? Entonces es realmente darle un significado sano a estos procesos normales de la vida. Doña María dice que cuando va a hacerse el Papa Nicolau es como si fuera para el matadero. Hay una situación que ocurre en consultorio cuando se hace el Papa Nicolau, que el doctor le dice a uno relajada por el proceso del Papa Nicolau. Imagínense qué difícil resulta para una mujer ir con tanto miedo, con tanta fobia, con tanto temor al Papa Nicolau, cuando lo que implica es estar relajado. Sí, y se tensa más y tiene una experiencia aún más traumática, ¿verdad? Entonces justamente yo creo que en estos procesos yo creo que es muy sano el contacto incluso y el nivel de confianza que pueda tener con el médico, con el especialista, ¿verdad? Yo creo que todo especialista, un ginecólogo especialmente, siempre tiene una interacción inicial con el paciente para que realmente le baje el nivel de ansiedad, ¿verdad? Para que la persona esté menos tensa y pueda realmente hacerle una exploración adecuada. Hay muchos comentarios y ya se nos ha acabado el tiempo. Johan nos habla de que le inquieta los viajes largos y le toca manejar y le teme un poco a los accidentes. Bueno, hay muchos temores justificados, lo que tiene que ver con inseguridad nacional, por ejemplo, pero los desproporcionados son los que hacen una fobia, que es lo que nos explicaba Rafita. Jenny, me da miedo la oscuridad de lugares muy cerrados, las alturas y una nueva relación porque no he tenido buenas experiencias. Rose dice, mi fobia es salir, para mí es un trauma salir aunque sea la pulpe, me da mareos y sudo frío, siento que me desmayo, describiendo un poco a nivel fisiológico lo que sucede. Aún así tengo que hacerlo, pero prefiero salir acompañada. Las personas que me conocen no lo saben porque siento que es extraño y no sé el porqué de esto, no me ha pasado nada para empezar esta fobia. ¿Qué puede hacer? Dice Rose. Bueno, yo creo que se nos fue un poquito el tiempo y la próxima semana vamos a hacer una segunda parte de este programa donde vamos a hablar de fobias y posibles tratamientos. Para eso estaremos Ivania Calvo, Rodrigo Romo y un servidor acá, y lo cierto es que cuando ya uno siente que el miedo lo paraliza, ya eso no es un miedo racional, no es un miedo objetivo, es un miedo que hay que tratar y es sumamente importante de enfrentarlo a tiempo. Se nos ha acabado efectivamente el tiempo, Rodrigo, muchísimas gracias. Es un tema que amerita otro programa porque tenemos una amplia participación en Facebook y nos las vamos a reservar por si hacemos una segunda parte. ¿Les parece, muchachos? Muy bien, pues muchas gracias por dejarme integrar ahora con ustedes y con este tema tan bonito. Con muchísimo gusto. Ya vienen las noticias, le invitamos a que no deje de escucharnos mañana si Dios quiere.